Estaba pensando justamente en estos tiempos donde estamos pasando dificultades, circunstancias nunca antes vistas en nuestra vida. Es donde actuamos de manera a veces desesperada, es a veces cuando buscamos más a Dios en estos tiempos, ¿no? Y no está mal, porque Dios no va a rechazar a alguien que lo busque cuando está con necesidad. Él siempre tendrá compasión y misericordia de aquellas personas que tienen angustia en su corazón, que tienen aflicción, que están sufriendo, tienen un familiar internado en el hospital entubado. De repente otro familiar que también se contagió y así, cosas como esas o personas que sufren de otras enfermedades y van al hospital y no los pueden atender como deberían atenderles. ¿Por qué? Porque están dando como que prioridad al COVID-19 justamente por la multiplicación del contagio. Y una de las cosas que Dios me mostraba a través de mi búsqueda hacia Él me mostraba que nosotros a veces vamos a hacer promesas en medio de la aflicción, vamos a prometer cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, si un hijo sabe que su padre está enfermo o su madre está enferma, está internado en un hospital, está entubado, está en cuidados intensivos, ese hijo posiblemente hizo sufrir a su padre, a su madre, pero cuando ve a su padre y a su madre en una situación como esa y el hijo vivía de manera perdida, por decirlo así, o de manera egoísta, regresa, ¿no es cierto? Y empieza a clamar a Dios, empieza a pedirle a Dios. Y estoy seguro que hay muchos padres, hijos, hermanos que están pasando por cosas difíciles, ¿no es cierto? Gente que sale a trabajar y que teme llegar a su casa y haber traído el virus y contagiar a otras personas. Y estamos muy susceptibles. La gente está con está muy sensible a ese tipo de cosas que están aconteciendo. ¿Y qué es lo que sucede? Lo que sucede es que nosotros empezamos a hacer promesas en medio de la aflicción. ¿A quién le hacemos promesas? A Dios. Porque a veces le hacemos promesas a las personas y no las cumplimos. Decimos vamos a hacer esto y no lo hacemos, vamos a hacer aquello y no lo hacemos. Le decimos a nuestros hijos te voy a comprar tal cosa y no se la compramos, ¿verdad? Y nuestros hijos a veces empiezan a dudar de nosotros. ¿Por qué? Porque no cumplimos lo que nosotros decimos, pero hay alguien que también está pendiente de las palabras que salen en medio de tu aflicción. Y justamente le puse como título la enseñanza de hoy, promesa en la aflicción. He visto a mucha gente en estos 20 años de cristiano que tengo prometiendo cosas a Dios. Por ejemplo, gente sin trabajo, sin negocio, pidiéndole a Dios que el Dios les entregara un negocio, que les entregara un restaurante, que les entregara una panadería, que les entregara algún tipo de negocio. Y Dios, al escuchar su aflicción, su clamor, se los ha entregado, pero la gente me lo ha dicho a mí, me han dicho, yo le he pedido esto a Dios, pero le he dicho al mismo tiempo que el día que Él me entregue ese trabajo, que me entregue ese negocio, yo le voy a servir con todo mi corazón, yo le voy a honrar al Señor con lo que Él me dé, yo le voy a honrar al Señor con lo que Él me dé. Y entonces nos damos cuenta que cuando estamos en aflicción, cuando estamos en momentos difíciles, hacemos todo tipo de promesas, ¿verdad? Hay gente que ahorita está prometiéndole a Dios, Señor, si tú sanas a mi familiar o si tú me sanas, yo te voy a servir con todo mi corazón, Señor, yo voy a entregar mi vida. He visto casos donde un niño, por ejemplo, se enfermó hace unos años atrás y los padres estaban clamando a Dios, iban a la iglesia, doblaban sus rodillas en el hospital, clamaban y le pedían a Dios que Dios sacara a su hijo de ese cuadro, porque los médicos no podían hacer nada, su cuadro era más, se estaba yendo más para la muerte que para la vida. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Ellos empezaron a clamar y hicieron una promesa a Dios. Y le dijeron, Señor, si tú sanas a mi hijo, yo asistiré a la iglesia, yo te voy a servir, yo voy a consagrar mi vida a ti. ¿Qué fue lo que sucedió? El niño se sanó y los padres se olvidaron del Señor. Pero hay algo tremendo que Dios me venía mostrando. A veces nosotros vamos a hacer promesas, Dios las va a cumplir y Dios no es malo ni nos va a crear algo que Dios me permitía poder ver. Las personas que le hacen promesas a Dios y las cumplen, Dios va a hacer cosas grandiosas en la vida de esa persona, porque Dios es justo. Dios va a recompensar a las personas que le dicen, Señor, en medio de mi aflicción, Señor, yo te prometo esto, yo te voy a servir, Señor, yo me voy a entregar a ti, yo voy a predicar tu palabra, Señor, de lo que yo reciba, de lo que tú me des, yo te voy a dar a ti, yo le voy a dar a tu casa, Señor, yo voy a honrarte a ti.
Pero llega el momento que son bendecidos, Dios los bendice y a veces ni van a la iglesia, ni honran a Dios, ni nada por el estilo. Entonces, esas personas Dios las sigue amando, Dios no las rechaza, Dios las perdona, pero Dios como es justo, así como nosotros padres somos justos, tratamos de ser justos con nuestros hijos. Aquel que hace las cosas bien queremos premiarlos, ¿verdad? Pero aquellos que hacen las cosas mal queremos corregirles, quitarle algunas cosas. O no darles propina, o simplemente decirle no vas a esa fiesta, no vas a esa reunión, o te voy a quitar el teléfono, diferentes cosas, diferentes castigos. Pero vemos que hubo una mujer en la Biblia, una mujer que se llamaba Ana. Ana era una mujer que dice la palabra que tenía su marido, pero en aquel entonces en el Antiguo Testamento un hombre podía tener 2, 3, 4 mujeres y ese hombre tenía 2 mujeres. Una de ellas era Ana. Entonces dice que la rival de Ana le tenía cólera porque Ana era su esposo amaba a Ana más que a la otra y la otra le sacaba cachita porque tenía hijos, le sacaba pica y le decía yo tengo hijos, tú eres una mujer estéril y Ana era estéril. Ana estaba muy afligida, muy angustiada. ¿Por qué? Porque veía que su esposo tenía hijos por otro lado, pero que ella no le podía dar hijos a su esposo y ella quería tener la dicha de ser madre. Y vamos a leer qué fue lo que sucedió en ese tiempo. Dice que Ana, en medio de su aflicción, un día ya no aguanta, está con su corazón cargado, está con su corazón muy triste y se va al templo, se va a la casa de Dios. ¿A qué se fue a la casa de Dios? A derramar su corazón, a contarle y a decirle, Señor, estoy angustiada, estoy triste, estoy depresiva, Señor, porque yo no puedo tener hijos, pero si tú te dignares a darme un hijo, pues yo lo voy a consagrar para ti. Presta mucha atención a lo que dijo Ana. Ana dijo, si tú te dignares, si fuera tu voluntad, si tú quisieras, si tú te acordaras de mí. Pero ¿saben cuál es el problema de muchas personas? Es que le dicen, Señor, sana a tal familiar o haz este milagro, y si el Señor no lo hace, se resienten con Dios. No es la forma correcta de pedirle algo a Dios. Eso es manipular a Dios. Tú le tienes que decir, yo le tengo que decir, Señor, si es tu voluntad sanar a mi familiar, si es tu voluntad, Señor, que mi familia sea restaurada, si es tu voluntad, Señor, que yo tenga ese negocio, si es tu voluntad que me asciendan en mi trabajo, que si es tu voluntad, Señor, que se haga, no la mía, pero Señor, yo te clamo y te pido, Señor, que por favor escuches mi aflicción, escuches mi oración. Y Ana no le manipuló al Señor. Ana no lo quiso, controlar, trabajar, engañar, moverle los sentimientos a Dios, porque Dios conoce nuestros sentimientos, Dios conoce nuestro corazón. Y vamos a leer juntos qué fue lo que sucedió con Ana cuando ella estaba haciendo esa promesa a Dios. Primera de Samuel capítulo 1 versículo 11. Le hizo una promesa a Dios. El Señor Todopoderoso, mira lo triste que estoy. Acuérdate de mí. No te olvides. Si me concedes un hijo, te lo entregaré a ti. Será un nazareo. No beberá vino ni bebidas embriagantes y nunca se cortará el pelo. Presten mucha atención. Ana le dijo, Señor, si tú te dignas escuchar mi oración, mi clamor, mi aflicción, mi tristeza, Señor, yo a ese hijo lo dedicaré a ti. Señor, a ese hijo lo entregaré a ti. Será consagrado a ti. ¿Saben qué cosa significaba ser un nazareato? Era una persona que tenía que ser criado dentro del templo del Señor bajo un sacerdote. Entonces, ¿qué era lo que ella le estaba diciendo? Señor, cuando mi hijo tenga de entre 3 a 5 años y yo lo haya destetado, yo voy a internar a mi hijo ahí. Yo lo voy a presentar delante de ti. Realmente ella estaba desesperada, quería tener un hijo, y dice la palabra de Dios que Dios escuchó su oración, que Dios escuchó su clamor, que la promesa que ella le dijo, el Señor la tomaba en cuenta, y vamos a ver qué fue lo que aconteció. En 1 Samuel capítulo 1 versículo 20 dice la palabra, ella concibió y para esas fechas al año siguiente dio a luz un hijo. Ana le puso por nombre Samuel, pues dijo su nombre es Samuel porque se lo pedí al Señor.
Presta mucha atención, por favor. Dice que su nombre se ha llamado Samuel porque se lo entregué al Señor. Dios cumplió, a él le plació. Su voluntad fue regalarle un hijo. No es que lo manipularon. Él le encantó el corazón de Ana y a Dios le plació hacerle el milagro. ¿Estamos claros en eso? Ana estaba súper feliz. Ana estaba súper dichosa. Dice que su marido, cuando ella no tenía hijos, le dijo: ¿acaso tú no tienes hijos? ¿Qué tanto triste estás? ¿Acaso yo no te basto hasta por 10 hijos? Su marido no sabía el dolor que tenía Ana por ser estéril, no sabía de sus frustraciones, no sabía de la tristeza ni de su baja autoestima, pero Dios sí conocía lo que esta mujer sentía por dentro, las heridas profundas que tenía en su corazón, y Dios conocía su vida. Así que dice la palabra más adelante en 1 Samuel capítulo 1, versículo 28. Vamos por favor a la pantalla. 1 Samuel capítulo 1, versículo 28, dice lo siguiente: ahora se lo entrego al Señor, se lo dijo al sacerdote Elí. Presta atención, acá le estaba entregando a su hijo al sacerdote Elí. Ahora se lo entrego al Señor y él servirá al Señor toda su vida. Entonces Ana dejó allí su niño y adoró al Señor. Preste mucha atención. Yo no sé cuántas madres nos están viendo, pero si tú eres madre, ponte por un momento que tu hijo tenga 3 añitos o tenga 4 añitos, lo ves caminar, le haces juegos, te sonríe, es tu delicia, tu hijito, tu hijita, es todo para ti, ¿no? Pero esta mujer también sentía lo mismo por su hijo, pero había hecho una promesa a Dios, y fue al sacerdote Elí y le dijo: yo le hice una promesa al Señor, yo le dije que iba a consagrar a mi hijo al Señor, pues aquí vengo a traer a mi hijo. Se lo entrego, sacerdote, aquí está. Y ella se fue a su casa sin su hijo. Él fue criado con el sacerdote Elí, fue formado por el sacerdote Elí para que él se convirtiera en Samuel. ¿Quién es Samuel, Pastor Mario? ¿Quién es Samuel? Samuel era un profeta muy ungido por Dios. Era un hombre que dice la Biblia, si tú lees, hay 1 Samuel y, por si fuera poco, 2 Samuel. Hay 2 libros de Samuel. ¿Y por qué el nombre de Samuel aparece en la Biblia? Porque esa madre, yo me imagino ahorita, ella, Ana, está en el cielo y Samuel está en el cielo. Pero yo creo que Ana se siente súper orgullosa aún de la decisión que tomó de honrar a Dios y de cumplir con su promesa. ¿Por qué? Porque a raíz de su promesa, su hijo se convirtió en alguien que Dios usó de manera increíble, poderosamente. Y aún ahora en día ella está feliz. El Señor la ha recompensado en la tierra, el Señor la ha recompensado aquí en el cielo. Y ella vio seguramente a su hijo ejercer el servicio de sacerdote, de un hombre consagrado a Dios, de un profeta de Dios. Y ella se sentía orgullosísima, aunque no lo crió, aunque lo tuvo que soltar. ¿Saben qué? Ella cumplió su promesa que le hizo a Dios y Dios le regaló a un profeta. Dios bendijo a su hijo por la obediencia de su madre, porque otra madre hubiese dicho: Señor, ay, Señor, yo te prometí, pero creo que me equivoqué. Perdóname, Señor, no lo puedo soltar. Señor, por favor, dame una oportunidad. No, Ana no hizo eso. Ana dijo: yo te lo prometí, Señor. Me duele en el corazón, me duele en el alma, me duele. Yo no sé qué va a pasar con él adelante. Yo no sé si lo van a criar con tanto amor ahí como yo lo voy a criar. Pero una promesa te hice. Y la gran bendición de Ana fue que su hijo realmente, ni el nombre de ella, no hay un libro en la Biblia que diga Ana, pero sí hay un libro que diga 1 Samuel, 2 Samuel. Su hijo realmente fue un hombre tremendo de Dios. Entonces vemos aquí que en medio de la aflicción de Ana, ella hace una promesa a Dios y cumple con su promesa. Por eso es importante que tú sepas, tú que estás haciéndole promesas a Dios, diciéndole: Señor, yo me voy a consagrar a ti. Señor, yo no más voy a pecar de esta manera. Señor, voy a separar esto para ti. Señor, te voy a honrar de esta manera, Señor. Señor, el día que yo tenga ese trabajo, yo te voy a bendecir, yo voy a honrarte, Señor. El día que tú restaures mi familia, yo voy a hacer esto por ti, Señor. El día que tú saques del hospital a mi papá, a mi mamá, el día que salga de alta, Señor, ese día yo me voy a consagrar, me voy a entregar enterito a ti. Déjame decirte que yo hace aproximadamente 20 años
Yo sabía que había cometido grandes errores, aún siendo cristiano, cometí pecados, caí en adulterio, pero algo sucedió. Tuvimos una hijita en ese entonces y en aquella oportunidad, luego de yo caer en adulterio, yo sabía que la palabra de Dios decía que vendría maldición sobre una persona que comete el adulterio. Eso es lo que dice la palabra y Dios me venía hablando. Entonces mi hijita tendría 4 o 5 meses y empezó a enfermarse y empezó a enfermarse y empezó a toser, botaba sangre por su boca con flema. Yo me angustiaba, yo me afligía. Mi esposa no sabía que yo había sido infiel. Yo me tiraba al suelo, rogaba, le pedía con todo mi corazón perdón a Dios y yo le dije esta promesa. Yo le hice esta promesa al Señor en medio de mi aflicción. Yo le hice una promesa. Señor, le dije, si tú sanas a mi hija, Señor, si tú la sanas, Señor, yo me voy a consagrar a ti y nunca más me volveré, Señor, a la vida mundana. Nunca más, Señor, caeré en drogas, ni adulteraré, ni estaré haciendo las cosas que ofenden tu nombre, Señor, porque por mi pecado mi hija le ha alcanzado ese castigo que ha venido sobre mi hija, Señor. Mi maldad la ha alcanzado a ella. Entonces yo la veía tan indefensa, yo la veía sufriendo, yo la veía mi esposa sufriendo y yo tuve que arrepentirme, tuve que decir, Señor, perdóname, tuve que irme a un encuentro con Dios. En ese momento yo clamé a Dios con todo mi corazón. Mi esposa se enteró del asunto, ella casi no me quiso dar la oportunidad de poder rehacer nuestra vida, me cortó, pero Dios le habló y le dijo, perdónalo a Mario, porque él se va a convertir en un nuevo hombre. Así que ella escuchó la voz del Señor, ella me perdonó y desde ahí mi vida no ha dejado de estar consagrada a Dios, porque yo hice una promesa a Dios. Yo hice una promesa en medio de mi aflicción. Señor, si tú sanas a mi hija, Señor, si tú sanas a mis hijos, ¿a cuántas veces le he dicho, Señor, yo voy a hacer esto? Señor, si tú sanas a mi hijo, a mi hija, o si tú haces esto, o si tú haces esto por aquello, Señor, este dinero yo te lo entregaré, yo lo entregaré en tu casa, Señor. Será mi ofrenda, será Señor, mi muestra de que yo estoy cumpliendo de una u otra forma. Pero yo le dije al Señor, no le ofrecí dinero, yo le dije, mi vida será consagrada para ti. El Señor sanó a mi hija, el Señor la levantó. Y Él cumplió con el milagro. Él hizo el milagro. A Él le plació. Fue su voluntad hacer el milagro. ¿Cuál fue mi labor? Fue ahora consagrar mi vida. Desde hace 20 años mi vida está consagrada a Dios. Desde hace 20 años solamente tengo a mi esposita linda y mis ojos son solamente para ella. No he vuelto a caer en adulterio. No he vuelto a hacer cosas que antes, a drogarme ni a emborracharme. No he vuelto a hacer daño a mi prójimo. He tratado de, por el contrario, bendecir, porque cuando Dios mira que tú cumples tu promesa, Él te bendice a ti, bendice a tus hijos. ¿Por qué? Porque has cumplido una promesa delante de Dios. Hay gente que no ha cumplido. Dios no te va a castigar, Dios no te va a desechar, pero déjame decirte que Dios sí te va a recompensar. Dios va a hacer lo que ningún hombre puede hacer si tú cumples tus promesas en medio de tu aflicción. Yo sé que mucha gente que está conectada ahorita está pasando por aflicción, está pasando por angustia. Pues déjame decirte que tú puedes hablar con Dios y puedes decirle, no sé lo que haya en tu corazón. Yo, Señor, te prometo esto, pero yo te clamo por esto. Si es tu voluntad, hazlo. Y si le place a Dios, Dios lo hará y tú verás grandes cosas de parte de Dios para tu vida. Vamos a continuar leyendo. ¿Qué más podemos encontrar en la riquísima palabra de Dios? En Jueces capítulo 11, versículos del 30 al 31, había un hombre Jefté que amaba a Dios, que creía en Dios. Era un hombre que también le servía a Dios. Este hombre era un hombre de guerra, un hombre que peleaba, y él estaba en plena pelea, y algo aconteció, y eso fue lo que aconteció cuando Jefté estaba en plena batalla. Y en una batalla uno está en aflicción, está angustiado porque te pueden matar, estás temeroso porque pueden derribar a tu ejército. Pueden, con Jueces capítulo 11, versículos del 30 al 31. Preste mucha atención. Vencer a los amonitas. Entonces, al regresar victorioso, te haré una ofrenda. Persona que salga de mi regrese.
Presta mucha atención a los amonitas. Si tú, Señor, me ayudas, me fortaleces en lo sobrenatural, Señor, es como que ahora no sale la vacuna con el coronavirus o la medicina, ganamos el mundo. Saltaríamos, gritaríamos, alabaríamos a Dios, muchas cosas haríamos. Los enfermos ya no se les daría la medicina, se sanaría, volveríamos a salir a las calles, toda sería una vida normal y estaríamos felices. Él regresaba feliz, había vencido en ese entonces a su coronavirus, a su ejército, pero algo sucedió. Dice la palabra en Jueces capítulo 11, versículo 35 al 36 para terminar. Cuando Jefté vio a su hija que salía primero, se desgarró la ropa para mostrar su tristeza y dijo: hija mía, Vamos a continuar. ¿Qué fue lo que sucedió con Jefté y su hija? Creo que lo habíamos leído, ¿verdad? Que su hija le estaba diciendo: papá, si tú le hiciste una promesa a Dios, pues simplemente cúmplela. Dame 2 meses. Más adelante le dice que quiero pasar un tiempo con mis amigas. Estaba muy triste ella. Y esta mujer nunca tuvo hijos, ni tampoco se casó. Era parte de la ofrenda, como él se la había entregado al Señor. Entonces, qué importante es tener en claro lo siguiente. Yo lo escribí, ¿no? Presta mucha atención. Como padres, somos ejemplo para nuestros hijos. ¡Qué gran responsabilidad! Quiero que te pongas a pensar por un momento, ¿qué hubiese pasado si Jefté se negaba a hacerlo? Presta mucha atención, vuelvo a repetir esto. ¿Qué tal si Jefté se negaba al hacerlo? ¿Le estaría bendiciendo a su hija en su relación con Dios? Pues déjame decirte que no, porque tarde que temprano, si Jefté le decía: ¿eres tú? No, hija, no, hubiese preferido que salga la suegra, no tú, a la suegra lo hubiese entregado. No, pero le salió la hija. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Jefté decidió ser firme y la hijita, la niña, también fue firme, porque ella aprendió de su padre. Hay una gran responsabilidad en nosotros los padres. Nosotros vivimos en una zona frente a un parque. Ustedes saben que el toque de queda es hasta las 4 de la tarde, aquí a partir de las 4 de la tarde para adelante. Pero ¿cuál es mi tristeza? Y me daría ganas de decirle 1000 cosas a un hombre, a un señor que sale con su hija a pasear a su perro. Como esa organización donde yo vivo no hay muchas casas, no es como una avenida. Entonces, él va con su perro, con su hijita, paseándolo por el parque como si nada pasaría. ¿Qué le está enseñando ese hombre a su hija? A ser un rebelde, a ser una rebelde, a no sujetarse a las autoridades, con su ejemplo. Porque él no lo hace y la lleva a su hija. Estuve otro día, ¿se acuerdan? Cuando había días para comprar para hombres, días para comprar para mujer. Era de hombres, pero en la cola de la tienda había una señora que estaba pidiendo el mercado para 15 días, por decirlo así, y estaba con su hijo. Y decía: ay, tendrá culantro, y se demoraba, por lo menos habrá demorado unos 20 minutos, media hora, parado ahí. Todo el mundo renegando, como diciendo: esta mujer es mujer, ¿qué hace metida ahí si es día de hombres? ¿No? Y su hijo estaba ahí. ¿Qué era lo que esta mujer le estaba enseñando a su hijo? A ser un rebelde a las autoridades. Como después decirle a su hijo: hijo, no te pases la luz roja. Hijo, sé obediente al policía, sé obediente a tu profesor, sé obediente a tu padre, a mí, si es que no está siendo ella obediente con el gobierno. Entonces podemos darnos cuenta que nosotros tenemos una gran responsabilidad delante de nuestros hijos, porque ellos van a ver nuestras acciones. Entonces vemos acá una historia linda. Jefté obediente, su hija obediente. Padre obediente, hija obediente. En una oportunidad, esto lo he contado en otras ocasiones en la iglesia, nosotros fuimos enviados como pastores a Trujillo. Nosotros tuvimos un llamado y fuimos a pastorear en una iglesia para jóvenes. Fuimos para allá, nos costó. Era cuando nosotros estábamos muy bien en el negocio. Dios nos dice: ustedes me prometieron, porque le hicimos una promesa a Dios. En medio de la deuda, en medio de tanta deuda que teníamos, con mi esposa nos metimos a orar y le dijimos: Señor, el día que tú nos saques de las deudas, el día que tú bendigas nuestro negocio, ese día, mándanos donde tú quieras y nosotros vamos a ir.
de manera sobrenatural, así como Jefté, así como Ana. Dios empezó a bendecir nuestro negocio, me empezaban a dejar los productos a un precio espectacular. Parecía que Dios había hipnotizado a la persona que me vendía los productos y me los estaba rematando, regalando prácticamente. Entonces, una deuda que tenía de 7 años la pagué en 3 meses. ¿Qué es eso? Un milagro sobrenatural, pero hicimos una promesa. El día que paguemos nuestras cuentas, el día que ya no debamos nada a nadie, ese día envíanos donde tú quieras. Así que Dios nos dijo, nos habló a través de nuestros pastores. Ustedes tienen un llamado para ser pastores en la ciudad de Trujillo. ¿Qué nos quedó hacer? Obedecer. Estábamos en Trujillo 2 años ahí, bien chévere, trabajando y sirviéndole a Dios. Y de repente Dios nos vuelve a mostrar, a decirnos que nos toca ir a Piura ahora. Entonces, el ir a Piura, porque siempre uno le dice, Señor, donde tú quieras, si quieres mandarme a otro lugar, yo iré. Nos costó dejar Trujillo para irnos a Piura. Pasaron los años y llega un momento donde mi hijo nuestro hijo mayor, tenía que viajar a un lugar donde él estaba destinado a estudiar. Ya se habían comprado los pasajes, tenía la estadía, todo estaba arreglado. Pero antes de viajar, Dios le muestra a él de manera específica que no viajara. Fue una cosa espectacular. Pero nuestros hijos nos han visto cuando Dios ha dicho algo, nos han visto obedecer. Entonces, ¿qué ejemplo le estamos dando? Cuando Dios te diga algo, tienes que obedecer. Más que decírselo, viéndolo, aprenden. Esta niña vio que su padre había hecho una promesa y lo animó a su padre. Seguramente su padre le había hecho otras promesas y se las había cumplido. Papá, ¿no estás tan triste? Haz lo que le has dicho al Señor y punto. Entonces, 3 cosas importantes, con esto cierro mi mensaje. La última cosa que te quiero decir, como padres somos ejemplo para nuestros hijos. Tenemos gran responsabilidad. Entonces en esta noche espero que esta palabra haya podido bendecir tu vida, haya podido tocar tu corazón, haya podido realmente hacerte entender que si tú vas a hacerle promesas al Señor en medio de la aflicción, te preocupes así como le haces promesas en cumplirlas. Porque Dios recompensará a las personas que cumplen con sus promesas para Él. Y si es que no las has hecho, dile, Señor, perdóname, no sé cómo la voy a cumplir, pero la voy a hacer, Señor. Eso es ponerse a cuentas con Dios. Eso es estar limpio con tu conciencia con Dios. Eso es que tú provoques a que Dios te bendiga de manera sobrenatural, de manera grandiosa. ¿Por qué? Porque tú, en tu aflicción, en tu dolor, Dios tuvo compasión, misericordia de ti, hizo el milagro y ahora espera que la promesa que le hiciste en medio de tu aflicción la puedas cumplir. Espero que esta tarde haya sido de bendición para ti. En realidad, si puedes poner la música, Robert, por favor. Si en realidad nosotros hacemos esto es con el fin de poder llegar al corazón de cada persona que necesita un mensaje que le cambie la perspectiva de la vida. No podemos ser tan ligeros en nuestra boca, decirle cualquier cosa a Dios. Ah, sí, Señor, sí, Señor, yo voy a hacer esto. Sí, Señor, si tú haces esto, yo voy a hacer esto. No seas tan ligero de boca. Aun si estás en aflicción, piensa bien que si el Señor cumple, vas a ser capaz de cumplir lo que le estás prometiendo. Es mejor que no hagas promesas, dice la palabra, y que es mejor que no hagas promesas a que hagas promesas y no las cumplas. Déjame decirte que Dios no castiga, Dios no es vengativo. Pedro lo negó 3 veces al Señor y Jesús en ningún momento lo rechazó, ni lo maldijo, ni le dijo, apártate de mí, no quiero saber nada de ti, sino que Jesús lo perdonó y lo restauró. Y así como Pedro lo negó 3 veces al Señor, así tú y yo hemos hecho promesas y no las hemos cumplido. Pero en este tiempo de aflicción, en este tiempo de dificultad, es importante que entendamos que si hacemos lo que Dios nos dice que hagamos, la cosa será distinta para nosotros. Así que en esta tarde yo quisiera, por favor, tú que escuchas por primera vez esta enseñanza, yo te pediría por favor a ti, mamá, que estás conectado por primera vez,
a ustedes, familias que se están conectando en sus casas. Vamos a hacer una oración pidiéndole a Dios perdón por nuestras promesas incumplidas, pidiéndole perdón a Dios por haberle fallado, diciéndole: Señor, dame un corazón, Señor, obediente, un corazón comprometido, un corazón que lo que te dice que voy a hacer, eso haré, Señor. Perfecto, lo hacemos. Cierren sus ojos ahí donde están. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, queremos pedirte perdón por las promesas que hicimos y que no cumplimos. Estuvimos afligidos, estuvimos sin trabajo, estuvimos enfermos, algo pasó. Te prometimos cosas, las cumpliste, las hiciste y nosotros no cumplimos con nuestra parte. Pues ahora entendemos que la gente que te obedece, aún están escritos sus nombres en la Biblia, en la palabra de Dios, porque te obedecieron. Así también nuestros nombres estarán escritos en el libro de la vida, porque cumplimos con nuestras promesas. Señor, perdónanos si te hemos fallado, si hemos sido ligeros de boca, te hemos dicho esto. Señor, tú has cumplido y nosotros no. Perdónanos, Señor. Reconocemos que somos pecadores, reconocemos que somos imperfectos, pero también sabemos que así como perdonaste a Pedro y lo restauraste, así también me perdonas a mí y me restauras a mí. Gracias, Señor, por morir por mí en la cruz del Calvario. Declaro que soy perdonado, declaro que soy perdonado y aceptado por el amor de Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Excelente.